¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Voces de la Ciudad, ahora a través del portal Voces Azuayas, y el tema que nos convoca el día de hoy son todas estas profundas emociones que nos han traído nuestros deportistas en lo que ha sido calificada la mejor participación de Ecuador en toda la historia en unos Juegos Olímpicos. Y es justamente sobre eso que queremos dialogar el día de hoy, no solamente desde el ámbito deportivo y estos logros trascendentales que se han convertido incluso en un hito para el deporte ecuatoriano, sino también lo que ha evidenciado esta participación luego de las primeras declaraciones de Richard Carapaz sobre esta falta de apoyo, esta falta de respaldo del Estado ecuatoriano al trabajo deportivo, a la actuación de nuestros deportistas, desde esa mirada integral que deben tener, esa atención integral que deben recibir con la preparación hasta concluir con su participación en cualquier evento deportivo. En este caso ha sido en los Juegos Olímpicos. Y para abordar este tema nos acompañan ya el día de hoy el doctor Ernesto Cañizares. Él fue presidente de la Federación Deportiva de la SUAY, es médico de profesión, tiene un máster en salud pública y un diplomado en gestión universitaria. Ha sido profesor tanto de pregrado como de posgrado en la Universidad de Cuenca y en otras universidades del país. Como indicamos, fue presidente de la Federación Deportiva de la SUAY entre 1984 y 1988 y entre 1992 y 1996. Fue director general de los Juegos Suramericanos Cuenca en el año 1998. Además, ha sido autor de varios artículos y libros sobre medicina social e historia de la medicina y del deporte. Junto al doctor Ernesto Cañizares está Ramiro Ochoa. Él es periodista deportivo, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Cuenca. Tiene una especialidad en imagen corporativa por la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ambato, un máster en comunicación corporativa por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Es candidato a PhD por la Universidad de La Habana, Cuba. Docente de la carrera de periodismo en la Universidad Católica de Cuenca por 12 años ya. Fue relacionador público de Jefferson Pérez, el primer medallista olímpico de nuestro país, también de la Municipalidad de Cuenca, del Deportivo Cuenca. También ha laborado en la Jefatura de Comunicación de la Universidad Católica. Actualmente es relacionador público de la bicicrossista Doménica Azuero, quien participó hace muy poco en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y nos acompaña también en esta mañana John Sichel. Él es deportista, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, tiene una licenciatura en Cultura Física, es graduado con el título de oro en el Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo de La Habana, Cuba, en el año de 1992. Fue campeón nacional de levantamiento de pesas desde 1986 hasta 1992, seleccionado de Ecuador en los Juegos Bolivarianos en Maracaibo en 1989, obtuvo 3 medallas de plata, en los Juegos Sudamericanos en 1986 con la medalla de bronce, en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 y en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, donde logró el 15º lugar. También tiene una amplia experiencia como entrenador en la Federación Deportiva de la SUAY, entrenador de la selección de Ecuador desde 1995 hasta el año 2011 en diversos campeonatos en América, Europa, en campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales. Y también ha sido coautor de varios libros, Los Juegos y Azuay en 1993 y una segunda edición que se lanzó en 1996, Memorias de los Juegos Sudamericanos 1998 y Memorias de los Juegos Nacionales del año 2008. Ha sido miembro de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas desde 1997 hasta el año 2012.
Fue director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva de la SUAY, miembro de la Comisión Científica de la Confederación Sudamericana de Levantamiento de Pesas desde 1998 hasta el año 2002. Y ha sido también representante de los deportistas ecuatorianos en el Comité Olímpico Ecuatoriano 1997 hasta el año 2001. Son nuestros 3 invitados, todos con un profundo conocimiento del deporte ecuatoriano, de la participación de nuestros deportistas en distintos certámenes y en este caso, que es lo que nos convoca el día de hoy en unos Juegos Olímpicos. Y yo quisiera precisamente arrancar este diálogo con esa mirada, con esa percepción, con esa lectura, con esos sentimientos que tienen ustedes de lo que han sido estos Juegos Olímpicos y la participación de nuestros deportistas. Tenemos medallas de oro, tenemos medallas de plata y además varios diplomas con los que nuestros deportistas han retornado al Ecuador. La competencia todavía continúa, pero me gustaría empezar con estas primeras ideas, con estas primeras lecturas. Empecemos con el doctor Cañizares. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado con Rosana, con los compañeros que están en este foro y por supuesto con los que nos escuchan a través de estas ondas. En efecto, los Juegos del 2020 que se hacen en el 2021 han sido para el Ecuador históricos. Recordemos que hace 25 años se consiguió la primera medalla de oro olímpica en los Juegos del Centenario, cuando se cumplían 100 años de realización de los Juegos modernos, de la era moderna, en Atlanta, gracias a Jefferson Pérez. Luego también hay una medalla de plata. Pero desde entonces hasta acá, desde aquella medalla de oro, han transcurrido 25 años. Y pensábamos ya que conseguir una medalla de oro era algo histórico, era para Jefferson, y que Jefferson no es repetible. Había ese pesimismo general que a veces nos invade a los ecuatorianos, para no confiar en la posibilidad cierta que había de conseguir medallas en estos Juegos. Incluso en los anteriores, en Río, había posibilidades ciertas de conseguir medallas que no se dieron por diversas circunstancias, pero ahora sí se dieron. Y pudieron ser incluso más. Pero bueno, aquella primera medalla de oro después de la de Jefferson que consiguió Richard Carapaz en la prueba de ruta fue sensacional. Sensacional no solamente por la importancia de la medalla olímpica, sino por contra quienes compitió. Estaba la élite del ciclismo de rutero mundial y también por todo lo que significó ese triunfo. Había venido de hace poco de ocupar el podio en el Tour de Francia, que es el máximo evento del ciclismo internacional. Y no se pensaba que estuviese en la capacidad de rematar en una prueba de línea, en una prueba de un solo día, como son los Juegos Olímpicos. Sin embargo, jugó una estrategia fenomenal, supo cuándo arrancar, supo cómo lograr la distancia suficiente para asegurar su triunfo y llegar a la meta en primer lugar. Por supuesto, contó también el apoyo del otro compatriota que corrió junto con él, Jonathan Narváez, y la logística y el acompañamiento también en la ruta de otros compañeros que así no fuesen de Ecuador, sí son de su equipo, de Lineos, que sin duda también los gregarios juegan en el ciclismo rutero un papel importantísimo. Pero no fue solo eso. Después de eso vino otra medalla de oro y vino la de Daisy Dajones, que fue extraordinaria. Ella era previsible, o sea, se le daba como favorita para ganar la prueba. De eso, de pesas, nos va a hablar mucho más John, porque él sabe, esa es su disciplina fundamentalmente. Y de Tamara Ordóñez también se tenía mucha esperanza de ella que podía ser por lo menos bronce o plata, así que lo hizo y consiguió la plata. Y además de eso, los diplomas olímpicos de nuestro otro crédito cuencano, Alfredo Campo, y también de la hermana de Daisy Dajones, de la chica ¿cómo es? De Palacio, chica Palacio, se me va el nombre este rato. Bueno, fue realmente una actuación sensacional de Ecuador, y a eso hay que sumar lo que podría lograrse también en lo que resta de los Juegos Olímpicos.
Quisiera yo continuar con esta entrada inicial de este diálogo con Ramiro. Ramiro, desde toda esa experiencia de cobertura periodística, desde toda esa experiencia de acompañar además a los deportistas, ¿qué ha significado estos Juegos Olímpicos? Como nos manifiesta el doctor Cañizares, quizás estábamos muy poco optimistas, ya creíamos que no iba a llegar una medalla olímpica nuevamente, y desde el triunfo de Carapaz creo que todos esos ánimos volvieron a renacer, y todo lo que ha pasado a partir de ahí, que de alguna manera ya nos resumió Ernesto, ha sido realmente, creo que nos ha sacado hasta lágrimas, abrazos, emociones, y quizás nos ha hecho volver a creer en nosotros mismos. Así es, mi querida Roxana, un saludo muy cordial. Buenos días a todos. Para mí realmente es un gusto, un placer, un momento muy especial en la vida de nosotros. Yo tengo gratos recuerdos del doctor Ernesto Cañizares, de nuestro querido amigo y compañero John Sichel, con quien pasamos muchas jornadas, él en el ámbito de técnico, nosotros en el ámbito periodístico, haciendo las coberturas. Entonces, cuando se dan estos momentos tan especiales, bueno, yo les confieso que cuando vi la repetición, en realidad, pues debo ser sincero, el tema de Neisy no lo pude seguir, pero se me corrieron las lágrimas, como a muchísima gente. Y como uno ahí se vuelve no periodista, sino se vuelve un ser humano, y como seres humanos tenemos sensibilidad y nos quebramos, me vino a la mente hace 25 años de Jefferson Pérez. Yo laboraba en la extinta Radio Splendid y me tocó hacer la cobertura, pero fantástico. Yo digo que estos eventos multideportivos para los comunicadores que hacemos la comunicación deportiva son fantásticos, porque son unas experiencias irrepetibles, inolvidables, porque cada emisión describe una nueva historia. Entonces yo recuerdo que me vi la manera más rápida de irme a la casa de Jefferson en Totoracocha. Cuando yo llegué, más o menos eran, qué sé, 8:15, 8:30 de la mañana, y había cantidad de gente, ya no había cómo ingresar, y era una locura, y todo el mundo se abrazaba, todo el mundo gritaba. Entonces, este tipo de medallas, de momentos, son irrepetibles absolutamente, porque luego tuve la posibilidad, la suerte de hacer la famosa caminata olímpica que hizo Jefferson Pérez desde Quito hacia la capital Azuaya, cuando era la gente, si me permiten el término, desbocada de alegría, cuando le llenaron de medallas, de trofeos, de zapatos, de alfombras, de reconocimientos, de cadenas de oro. No había ni cómo dormir, porque la gente estaba al pie de los hoteles. Entonces, al último tuvimos que dormir ya en un recinto militar en Riobamba, recuerdo yo, para tener algo de tranquilidad. Y esos momentos realmente se han vuelto a vivir acá, a la distancia, en Tokio. Maravilloso, ¿no? Porque hoy, como decía usted mismo, Rosana, en el arranque, se ha vuelto a escribir una página de gloria, y mucho más amplia que los momentos anteriores de Juegos Olímpicos. Lo que demuestran estos deportistas, estos compatriotas, con una buena preparación y excelente preparación, con mayor o menor apoyo, realmente el hecho mismo de estar allá ya son triunfadores. Y para los periodistas es como el deportismo, como los deportistas, ¿no? Poder cubrir un evento de Juegos Olímpicos es lo máximo que puede aspirar un comunicador deportivo. Entonces, realmente el hecho de compartir, de estar allá en diferentes eventos, a uno le enriquece mucho, pero también le exige, como siempre decimos en la cátedra, una preparación adicional. El deporte no es solamente el fútbol, el deporte son las pesas. Hay que saber, si usted va a cubrir el judo, hay que saber qué es un ippon, qué es un wasari. Si va al box, igualmente hay que manejar medianamente las jergas del deporte amateur. ¿No es cierto? Que eso ha sido, yo pensaría, un óbice de la prensa deportiva a nivel del mundo. Pero yo estoy absolutamente feliz, y creo que lo que se ha hecho, por lo menos desde acá, la prensa ecuatoriana ha sido muy, muy representativa. Y el esfuerzo que ha hecho los comunicadores por estar allá también ha sido importante. Pero yo coincido totalmente con la introducción del doctor Ernesto Cañizares, que esta participación, hasta el momento que estamos, porque estamos esperando posiblemente novedades todavía en cuanto a la participación de los ecuatorianos, ha roto la historia. Y esperemos que en los próximos Juegos de París hagamos una mejor participación, y, lo que es más importante, haya mayor cantidad de prensa cubriendo este tipo de eventos.
Gracias, Ramiro. John, quizás doctor Cañizares nos decía que ya había expectativas de que Neisy podía ser una de las candidatas a una medalla, pero quizás nos preguntamos, deporte como es el levantamiento de pesas, no tan popular, no tan seguido por una amplísima mayoría de ecuatorianos, de ecuatorianas, pensando por supuesto en nuestro país. Quizás en el caso de Carapaz era distinto porque ya venía trayendo en el transcurso de los últimos tiempos algunos logros del Giro de Italia, su propia participación en el Tour de Francia, pero quizás había esta expectativa en un deporte tan distinto, tan complejo como es el levantamiento de pesas y mucho más tratándose de mujeres levantadoras de pesas. Buenos días, Rosana. Buenos días, doctor Cañizares. Buenos días, mi buen amigo Ramiro Ochoa. Realmente un poco desconocido todavía el levantamiento de pesas. Yo creo que ahora, pues, con este acontecimiento tan grande que hemos tenido estos últimos días, pues, el levantamiento de pesas se considera como el mejor deporte del país. Y lo digo no solamente por estas dos medallas que hemos obtenido ahora, una medalla de oro y una medalla de plata, sino por las múltiples medallas en Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos y Juegos Bolivarianos. Se convierte en uno de los mejores deportes de nuestro país. En relación a la actuación de las pesistas, pues son muchachas talentosas. No todos los días tenemos la suerte de tener estas mujeres que desde la primera ocasión que el entrenador las captó y las vio, él ya 10 años atrás dijo, estas chicas van a ser medallistas olímpicas. Yo tengo siempre presente cuando viajé al Puyo, justamente hace 10, 11 años que la veía esta chica y la vi de una forma formidable, como levantaba pesas, les ganaba a los hombres, ¿no? Una chica que lo ha ganado todo. Este momento, pues, la gente recién se está enterando de quién es Neisy Dajones, de quién es Paola Palacios, hermanas. Angie Palacios. Angie Palacios, perdón, han viajado por todo el mundo, han estado en lugares que nosotros ni esperamos, ¿no? Viajar. Por ejemplo, han viajado a toda América, han viajado a Europa, han viajado a países de Asia, tienen una trayectoria increíble. Cuando ellas levantan pesas, pues se las ve la experiencia tan grande, y eso lo demuestra que todas las deportistas de 6 levantamientos válidos lo logran hacer. En esto yo creo que aparte de su gran talento, tiene que ver mucho la familia Llerena. La familia Llerena, una familia apasionada al deporte, con recursos, que dándoles todo, convirtiéndose en padres, en madres de los deportistas, y me consta a mí, porque yo he estado en la casa de ellos, pues ellos han logrado incluso meter a 20 personas concentradas durante varios meses, ¿no? Con poca ayuda de la Federación Deportiva de Pastaza, pero sí, pues con la ayuda de la familia Llerena, como fue don Gustavo Llerena, que le dedicaba pues tiempo completo, un apasionado, una persona con vocación, con un cariño increíble a nuestro deporte. Yo creo que estas medallas son fruto aparte de su talento, pues del trabajo de Walter Llerena, ¿no? Walter Llerena, un apasionado, pues también igual que su padre, invirtiendo todo lo que tienen, porque es así, ellos a veces han hecho y han dejado por el deporte todo, ¿no? Recuerdo hace 25 años, 26 años en los Juegos de Mar del Plata, este muchacho dejó la aviación, estaba estudiando para piloto en Houston, Estados Unidos, para volver a las pesas. Volvió con grandes éxitos. Y su talento y su compromiso, su amor a las pesas hizo que estas deportistas, estas hermanas, pues logren conseguir esta hazaña, que no creo que van a ser las primeras, son recién el inicio porque son muchachas jóvenes
de apenas 23, 24 años, la hermana menor que apenas tiene 21 años, ¿no? Entonces, estas muchachas han logrado todo, han sido campeonas sudamericanas, campeones panamericanas, campeonas mundiales prejuveniles, mundiales juveniles, recordistas mundiales, que eso la gente no sabe la trayectoria de ellas. Ella ostenta, Neisy Dajón, mundial vigente, actual, ¿no? Entonces, ellas en realidad son, a pesar de su corta edad, son unas mujeres experimentadas porque han viajado por todo el mundo, pues todos los años viajan sus 5, 6, 7 veces al año a competir en diversas partes del mundo, y eso le ha valido pues que ellas no tengan miedo, porque muchas veces los deportistas de antaño pues veíamos a un campeón mundial y nos asustábamos, pero en este momento ellas ya se han fogueado con campeonas olímpicas, con campeonas mundiales desde los 13 años, y ahí están los resultados. Quizás, John, nuestras expectativas estaban puestas en Alexandra Escobar. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, Alexandra Escobar es una de las mejores deportistas que ha tenido el país. Con el doctor Cañizara, el otro día estábamos haciendo un análisis de 10 mejores deportistas de todos los tiempos, y justamente Alexandra es una de ellas. Ella también fue campeona mundial, solo le ha faltado la medalla olímpica. Conversando con los entrenadores, estuvo muy bien ella, muy bien, pese a tener 41 años, muy bien, pero son esas cosas que uno no sabe lo que le puede pasar. A veces creen que porque uno es campeón mundial no le puede pasar nada, ¿no? Acordémonos que Jefferson Pérez, siendo campeón olímpico, también falló en el año 2000 en Australia, falló en el 2004. Entonces, estas cosas pueden pasar en todos los deportes. No quiere decir que porque uno tenga la mejor marca del mundo y es campeón olímpico, no. Tiene que realizar una competencia, y en esta competencia pues hay sorpresas, ¿no? Lo vimos nosotros en el ciclismo, en el BMX, cuando el mejor del mundo pues tuvo una caída y no salió a las finales. Entonces, esto ocurre todos los días, a todas horas, en todos los deportes, y son cosas que pueden pasar a cualquiera. O sea, no se salva ni el deportista más experimentado, ni el que tenga más títulos, y nosotros lo vemos día a día en todos los deportes. A veces pierde Nadal, pierde Djokovic, por hablar del tenis, fallan deportistas un penal, deportistas brillantes. Entonces, esto es lo lindo de la actividad deportiva, que uno no sabe lo que va a pasar hasta que termina la competencia. Y lógicamente, pues, nosotros esperábamos las medallas. En algún momento alguien me preguntó ¿cómo crees que le va a ir a Ecuador? Yo le dije, Ecuador en esta ocasión debe coger sus 3 o 4 medallas. Y me dijo, estás loco, ¿no? Entonces comencé a hablar, yo le dije, en pesas las 4 tienen posibilidades. Y así fue, porque si hubiera competido Alexandra con lo que usualmente ella sabía levantar, hubiera sido tercera. Angie Palacios pues tuvo la opción también de ser, por un levantamiento, también tuvo la oportunidad de ser tercera. Y solo en pesas, pues, pero los pronósticos son así, ¿no? Pero nosotros decíamos 2 al menos sí podemos conseguir con Tamara y con Neisy Dajón, y así lo hemos obtenido, ¿no? Pensábamos que a lo mejor el boxeo, los deportes de combate, la lucha, ¿no? La marcha también se iba a conseguir, pero no lo logramos. Lo importante es que nosotros ahora clasificamos a 48 deportistas con marcas bases que son difíciles de superar. El hecho de ir solo a una olimpiada, así uno quede último, pues es algo grandioso porque créame que para ir a una olimpiada se necesitan muchos años de entrenamiento, mucha dedicación, ser un deportista talentoso, y yo creo que estamos en un buen camino, y yo creo que es el inicio, porque en los Juegos Olímpicos que van a ser en 3 años, en París, yo estoy seguro que Ecuador debe conseguir igual número de medallas, incluso hasta más. Doctor Cañizares,
A partir de estos triunfos y más allá de todas estas emociones que nos han generado, ya lo dijo John, este no es un trabajo de un día para el otro de estas personas que han llegado, de estos deportistas que llegaron en esta ocasión a los Juegos Olímpicos. Es un trabajo de años, pero sobre todo es un trabajo que además es costoso en términos de tiempo, en términos emocionales, en términos económicos, desde todos los puntos de vista. Y aquí nos preguntamos, este triunfo, como dijo Carapaz, ¿a quién le corresponde? ¿Nos corresponde a los ecuatorianos? Quizás, por supuesto que sí, porque así lo sentimos. Pero ellos dicen, este triunfo es mío, porque yo me lo gané solito. No he tenido el apoyo, no he tenido el respaldo, no he tenido quien me sostenga. Y en estos debates hemos visto que el Comité Olímpico Ecuatoriano le lanza la responsabilidad al gobierno nacional, el gobierno dice no, esto no nos corresponde, le correspondía al comité. En fin, ¿qué pasa con las federaciones deportivas? Por ahí leía que el presupuesto anual es alrededor, usted sabrá corregirme si no es así, de un poco más de 50 millones de dólares, pero que únicamente el 10% va a los deportistas y únicamente $1 millón ha ido para Tokio 2020. Bueno, yo primero tomaré unas palabras que dijo John. Este no es un problema de formar un campeón olímpico en un mes, 2 meses. No, es un problema de larga duración. Todos los que ahora están brillando son deportistas que vienen por varios años, a veces por 10 años quizá de preparación, de competencia, de tomar experiencia. Es decir, es un proceso. Para analizar lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador tenemos que remontarnos un buen tiempo atrás. Yo diría un punto de quiebre fue cuando se empezaron a hacer más competencias a niveles promocionales, cuando se organizaron juegos deportivos nacionales en categoría de menores, prejuveniles, juveniles y de adultos. Antes se hacía un solo juego nacional cada 4 años. En ese entonces se hacían 4 juegos nacionales cada año. Cierto que hubieron ciertos problemitas, sobre todo de seguimiento de los deportistas que destacaban en los niveles promocionales. Hubiera sido mejor un proyecto de captación de talentos. Pero bueno, de todas maneras, el tener los Juegos Nacionales y competir fue muy importante. Otro punto de quiebre muy fundamental, diría yo, para lo que estamos ahora cosechando, fue el plan de alto rendimiento. Es decir, tomar a los mejores deportistas y darles algo que no tenían antes. Porque si comparamos lo que ahora reciben versus lo que recibían hace 10, 15, 20 años, un deportista que se preparaba para participar en los Juegos Olímpicos, hay una diferencia enorme. De todas maneras, algo sí reciben para sus viajes, para sus entrenadores, para su equipamiento y para otros gastos personales. Es decir, sí ha habido esto. Lastimosamente, por problemas que no estoy a este momento para analizar cuáles fueron, lo cierto es que en los últimos años precedentes se degradó al Ministerio del Deporte, se le convirtió en secretaría, lo que implicó una grave disminución presupuestaria. Por otro lado, se suspendieron los juegos o se les restó importancia a los Juegos Nacionales, sobre todo de menores. Y también se llegó a decir que el deporte ecuatoriano no daba nada, que no daba ninguna medalla, que no servía para nada, en otras palabras. No estoy hablando de palabras textuales, pero al menos eso fue lo que se dijo. Entonces no hubo la atención necesaria, el seguimiento necesario, la continuidad que antes ya se había empezado. Pese a eso, siguió el ritmo que ya se había tomado de preparación de los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que hay muchas falencias, que siempre las ha habido. Quizá ahora se notan más, después de lo que dijo Carapaz, y bien dicho está. Hay gente que le critica a Carapaz y dice, ¿pero por qué lo dijo? No tenía que decir nada. No, yo creo que precisamente con humildad, con la verdad, y en el momento oportuno, con la gloria encima de ser un campeón olímpico, tenía pleno derecho de decir, no me han apoyado. Y eso es cierto. A Carapaz no le apoyaron como es debido. Cuento como anécdota, esto lo sabe el país entero, que cuando ya se presentó, cuando él ganó el Giro de Italia, y ya él mismo dijo que no le habían ayudado, que no estaba en el plan de alto rendimiento, etcétera,
le preguntaron al entonces secretario de Deportes, le preguntaron si ya tenía Carapaz un apoyo económico, es decir, la beca que daba el gobierno a los deportistas mensualmente. Y la ex ministra, que en ese momento era secretaria, dijo, sí, él sí tiene esa beca. Pero el periodista le contrapreguntó y le dijo, ¿y desde cuándo? Y ella contestó, desde ayer. Es decir, recién le empezaron a dar la beca luego de que saltó la bomba de que no tenía el apoyo necesario cuando ya era ganador del Giro de Italia. Ahí vieron otros problemas que también el país los conoce y problemas que debieron dilucidarse de otra manera, en ningún caso a la luz del público, en ningún caso siendo una rueda de prensa internacional para decir estos son unos malcriados y hay que expulsarles. Eso no se trata así, en ningún caso. Eso se trata puertas adentro y con toda la prudencia necesaria. Ese fue otro error muy grave que se cometió en contra, no solo de Carapaz, sino también de Narváez y de Caicedo, porque eso fue a los 3 ciclistas a los que afectó. Es cierto, y tenían pleno derecho de decir aquello. Ahora también dijeron, no, sí le hemos dado masajista. Pero viendo bien las cosas, el masajista lo que hizo, el fisioterapista lo que hizo fue darle una bota para relajamiento muscular y estuvo con él unos 20 minutos, 40 minutos. Un ciclista rutero de alta competencia preparándose para unos Juegos Olímpicos necesita casi un masajista permanente con él. Es decir, el nivel es otro. Es cierto que en otras ocasiones, cuando hemos ido a eventos internacionales, asimismo hemos ido casi prácticamente sin nada. Así ha sido lastimosamente cómo se le ha tratado al deporte ecuatoriano a lo largo de un montón de tiempo. Yo recuerdo cuando era presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, alguna vez fuimos a México a un campeonato panamericano juvenil de ciclismo y allá vimos cómo llegaban los cubanos con un apoyo sensacional, mecánico, masajistas, médicos, psicólogos y todo el equipamiento y todas las cosas. Y vimos a los colombianos igual, así con todo. Obviamente Cuba y Colombia ocuparon los primeros puestos. Y yo les dije a los cubanos, ¿cómo así tienen tanto apoyo? Lo dice el Estado, nos apoya. Y a los colombianos les digo, oye, qué suerte, ustedes también, el Estado colombiano les apoya. Y los colombianos dijeron, no, si el Estado colombiano no nos ha dado ni medio. Todo lo que nos ha dado es Postobón, es decir, la empresa privada. A los ecuatorianos no nos daba en ese tiempo ni el Estado, ni la Postobón, por supuesto, ni la empresa privada. Es cierto, no tienen nuestros deportistas el apoyo necesario. Y ojalá estos logros de Tokio sirvan para comenzar una nueva era en donde se aprecia el deporte como lo que es y la importancia que tiene en el convivir social y se multipliquen sus apoyos. En esta misma línea, Ramiro, estas preocupaciones que han expresado los deportistas y que se han evidenciado y que pese a estas circunstancias que han tenido que enfrentar, nos están trayendo medallas desde Tokio. Yo me pongo a pensar si es que Carapaz no hubiese recibido el apoyo de su equipo, de Lineos, con bicicleta, con el masajista y otros insumos, ¿qué hubiese pasado? ¿Otro hubiese sido el cantar al final de esa competencia? Probablemente sí, probablemente no, pero constantemente hemos escuchado estas quejas por parte de los deportistas, estas 2 deportistas en tiro que fueron sin entrenador, que se quejaron porque habían llegado con armas viejas y aunque parezca meme, dijeron que se les había entregado armas nuevas en el año 2006, algo así, circuló en el transcurso de estos días, o cuando hemos visto en el caso de Glenda Morijón, no ahora, pero en su momento los zapatos con los que ella competía. Entonces nos preguntamos que pese a estas circunstancias, los deportistas están saliendo adelante. Y esto nos lleva a pensar que podríamos incluso llegar a ser una potencia si es que tuviéramos un apoyo como el que nos acaba de exponer cuando llegaban los equipos cubanos a las distintas competencias, si es que Ecuador tuviera esa misma iniciativa. Ramiro. Sí, mire, Roxana,
En realidad voy a retomar un poco las palabras del doctor Ernesto Cañizares en el sentido de que cuando le baja a una categoría de Secretaría de Estado, pierde muchísimo, pierde especialmente en la parte económica. Y el deporte tiene que ser una política de Estado, como son en una gran cantidad de países. En mi caso, en mi vida como comunicador deportivo, he sido también testigo de las carencias que tienen los deportistas en la parte tecnológica, en la parte de indumentaria, en la parte de alimentación, y es un amor propio que es lo que tiene que resurgir. Entonces eso ha sido el amor propio, el deseo del triunfo, las ganas de ser diferentes, los objetivos planteados que se hacen a través, por ejemplo, de lo que hacen los entrenadores y una serie de cosas. Mire, por ejemplo, yo le voy a dar simplemente una referencia. Yo creo, estoy consciente de que en el Ecuador tiene que darse un cambio radical, una reingeniería total desde la base dirigencial. Ya tiene que cambiar tanta gente que está ahí enraizada hace 25, 30 años en muchos de los puestos. Tiene que ser inclusive una ley de deporte mucho más proclive a lo que es el apoyo a los deportistas. Tiene que darse un giro absolutamente total, una reingeniería. Para darle una idea, nada más, yo colaboro estrechamente con Doménica Suero, que lastimosamente no tuvo una actuación feliz en los Juegos, pero el hecho de estar ahí ha sido muy importante. Para darle una referencia, en Colombia, por ejemplo, Mariana Pajón, que fue medalla de plata ahora en BMX, que era la amplia favorita, ella tiene un equipo multidisciplinario, como decía el doctor Ernesto Cañizares, pues ella tiene su masajista, su nutricionista, sus equipos técnicos durante todo el año. Y a ella solamente por competir y representar a Colombia le pagan entre 800 y $1.000.000 al año, independientemente de lo que ha ganado. Y ella sigue siendo la reina del ciclismo en Colombia. Entonces, a Doménica Suero hay que reconocer que las entidades de gobierno, no de gobierno, las entidades del deporte, ¿qué es lo que le amparan a ella? Posiblemente y con regularidad el tiquete de vuelo a diferentes partes para competir, ¿sí? Y algún emolumento porque ella forma parte del proyecto de alto rendimiento. Pero en el caso de Doménica Suero, si no tuviera el padre o los padres de ella que tienen un sustento económico interesante, por ejemplo, ella no tiene entrenador. Tomás Alier, un francés, es pagado por los padres. Entonces ella tiene que viajar con el sustento de sus padres para lo que significa alimentación, estadía y una serie de cosas, para que usted tenga una referencia. Entonces, bajo esos parámetros es muy difícil exigirles a los deportistas un resultado, porque no se lo puede hacer. Pero si tuvieran toda el aporte, el apoyo, en el caso, vuelvo al tema de la chica Pajón, una medalla de plata, que ella siendo la ranqueada número 1, yo, en mi punto de vista, personalmente, no creería que es un triunfo absoluto. Yo creería que le faltó algo más, porque en las pruebas clasificatorias ella les ganó con facilidad. En la final no lo hizo porque el deporte es así. Pero, como reitero, inclusive yo pensaría en el ámbito de la comunicación deportiva. Deberíamos nosotros, yo siempre apoyo esta política, esta filosofía, que el periodista deportivo tiene que ampliar sus conocimientos en el tema de las coberturas periodísticas, porque cada deporte tiene su especialidad, tiene su jerga, tiene su manera de redactar, tiene su manera de enfocar, tiene su manera de comentar, tiene su manera de narrar. Entonces eso también es importante, porque eso es un conjunto, es una parte global que cerraría el círculo virtuoso entre una buena preparación deportiva, un buen apoyo de los entes de gobierno, de la empresa privada inclusive, que es importante que se sume al apoyo del deporte, y que también los comunicadores tengamos ese nivel que es fundamental, importante, ¿no? Usted comienza a hurgar un poco en los canales de televisión, en las radios, y ve que hay gente especializada en cada uno de los deportes. No es que estoy hablando mal de la comunicación deportiva ecuatoriana, que es fantástica, pero siempre que podamos mejorar nuestro conocimiento, apersonarnos más de este tipo de coberturas es importante. Pero reitero, acá tiene que haber un cambio radical y el deporte tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser una política de Estado para el mejoramiento de todos. Y así vamos a ir, ¿no es cierto?, con muchas más posibilidades con todos los deportistas que ahora han participado. Ya la vida, el deporte, la suerte, la mala suerte va a decir otra cosa, porque en la vida nada es seguro. Pero teniendo los sustentos suficientes, yo creo que esto va a ser lo que alegre al país, porque a la final, queridos compañeros y amigos y la gente que nos escucha esta mañana, lo que más alegrías ha dado al país a lo largo de la historia es el deporte.
Las otras cosas, lastimosamente nos tienen en el ostracismo o en un lugar que nadie quisiera estar. Entonces, si esas son las alegrías, si esas son las recuperaciones emocionales para la gente en estas épocas de crisis, darémosle sustento y hagamos un cambio, apoyemos la dirigencia, el periodismo, apoyemos todos los entes para que se dé esa reestructuración que yo creo que ahora más que nunca, con lo que acaban de hacer este grupo de deportistas, nos están dando la razón de los cambios, de los insumos, de las cosas nuevas que tienen que hacer, porque hoy la tecnología ha crecido tanto. Usted decía, Rosanita, el tema de las armas que les dieron a las chicas de nosotros. Usted póngase a comparar con el armamento que tienen los deportistas que compitieron ahora. Es una locura, y perdóneme hacer una analogía medio muy nuestra. Es como si las chicas fueron con una conocida palca para nosotros y las chicas estaban con escopeta. Difícil, imposible poder empatar o superar. Entonces, yo creo que la panorámica tiene que ir un poco por esa banda. John, en este mismo sentido, este abandono a los deportistas es absolutamente real, y yo me pongo a analizar lo que ocurre con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Frente a este otro tipo de deportes que son los que nos están trayendo grandes logros, grandes éxitos al país. Y recordaba un libro que escribió, un ensayo que escribió el doctor Cañizares respecto de los miles de millones de dólares que mueve el mundo a nivel que mueve el fútbol a nivel de todo el mundo. Y yo me pregunto, este otro tipo de deporte, ¿es real este abandono? ¿Siempre ha sido así desde su experiencia como deportista primero, y también con una participación en unos Juegos Olímpicos, y luego como entrenador? ¿Cómo es esta sensación, este sentimiento? Bueno, el deporte ha cambiado mucho los últimos años, ¿no? Yo recuerdo que en el año 88 a mí no me dieron ni siquiera entrenador. Los viáticos, que era $50, $300 por todo el mes, me sentía el hombre más feliz, ¿no? Lógicamente ha cambiado notablemente el deporte, pero igual nos seguimos quedando atrás en relación a Europa. Mientras nosotros vamos limitados, peleando por un almuerzo, a veces cosas que me pasaban. En alguna ocasión tuve un problema con un dirigente que no le quería dar un pollo a un deportista, y yo tuve que pelearme con él, y le decía, bueno, dale, aunque sea de mis viáticos, pero por favor, que no le quites esa posibilidad de comer en un aeropuerto que tuvimos que quedarnos como 14 horas, si mal no recuerdo, era en Frankfurt. Y él decía que no, porque no había dinero, pero a veces sí hay dinero. Lo que pasa es que la gente no son ejecutivos en su forma de actuar. Recuerdo que esta experiencia que yo tuve, este deportista, fuimos al Campeonato Mundial de Bulgaria con David Arroyo y quedó campeón mundial, ¿no? Nosotros estamos limitados en implementación, en vitaminas, en un equipo multidisciplinario, en un psicólogo, ¿no? Pero sí hemos avanzado, pero todavía nos seguimos quedando. Veía con emoción y a la vez con tristeza, ahora con las redes sociales, una de las medallistas de oro de Australia, su currículum, matemática, profesora de la universidad, y aparte de eso, pues campeona mundial, campeona olímpica, ¿no? Y nosotros aquí todavía seguimos peleándonos, no lavamos los trapos rotos en casa, sino que hacemos conocer eso a todo el mundo, y eso está mal. Las cosas han mejorado porque hay deportistas que cogen $2,800 mensuales, ¿no? Esto yo creo que les ha permitido a estos deportistas de élite mantenerse entrenando constantemente, porque mucha gente lo está haciendo por ese dinero, y uno creerá que ese dinero es para su hogar. Es mentira, porque ese dinero lo cogen para pagar al psicólogo, para tener una buena alimentación, para vitaminas, a tal punto que si ellos se ponen a ver, no les sobra absolutamente nada, ¿no? Estamos mejorando, pero todavía falta mucho por ayudar a los deportistas, ¿no? Y esperamos, lógicamente, el triunfo. Nosotros ahorita, si un deportista queda en el puesto último, penúltimo,
lo criticamos. Y sin embargo no nos damos cuenta que para ir a esa Olimpiada ellos tuvieron que pasar 4 años de clasificación en diferentes deportes. Mucha gente que es campeón sudamericano, que es campeón panamericano, se han quedado y no han ido a la Olimpiada. La Olimpiada es un selecto grupo de deportistas, lo mejor del país, y no solamente del país, sino del continente, que aspira a ganar una medalla. Hay deportistas que vemos que en una vuelta se ubican en el 120, 30, y sin embargo son campeones mundiales, ¿no? Hay deportistas que en este momento se blanquearon. Hay deportistas como el deportista de lanzamiento de disco, tiene una marca extraordinaria. Si él hubiera repetido esa marca con la que clasificó en el campeonato que fue en Portugal, seguro él hubiera estado entre los 5 primeros. Y otra cosa hubiera sido los comentarios de la prensa. Pero este muchacho lesionado, sin una ayuda económica, a veces las ayudas llegan demasiado tarde, faltando un mes, faltando 2 meses, ya les pagaron de todo el año. Cuando vivimos nosotros una pandemia y había gente que no tenía ni siquiera que comer. Y me consta porque por mi almacén pasaban deportistas, ¿no?, que no tenían ni siquiera para comer, no tenían absolutamente nada. El caso del boxeador, incluso a la esposa de él, que trabajaba en el centro de alto rendimiento, tuvieron que sacarla de su trabajo. Y este deportista, sin trabajo de su esposa, sin ayuda del Comité Olímpico, ¿cómo iba a tener una actuación? Sin embargo, este deportista, Julio Castillo, fue vicecampeón mundial, pero en este año, si le dan una ayuda faltando un mes, pero no le dieron la ayuda el año anterior, ¿no? Y por ahí vienen los malos resultados, pero no quiere decir que un deportista que peleó la primera pelea no sirve para nada. Al contrario, tenemos que ayudarlo y de una forma correcta, no solamente faltando un mes para la competencia, 15 días, sino durante todo el tiempo de preparación, faltando 3 años, faltando 4 años, estar pendiente de su salud, estar pendiente de su comida, estar pendiente de los problemas incluso que tienen en el hogar, ¿no? Y yo creo que solo así nosotros podemos cambiar. Estas cosas que han pasado ahora son de deportistas excepcionales, como los ciclistas, como los pesistas y otros deportistas más, que incluso poniendo plata de su bolsillo, de su familia, de sus padres, ¿no?, o de la empresa privada, pues han brillado en estos Juegos Olímpicos. Pero yo creo que para ganar una medalla se necesita de muchas cosas, de mucho aporte del Estado, de la empresa privada, de la familia, de un grupo multidisciplinario. Yo creo que así, solo así podemos lograr cosas grandes. Y esperemos que estas medallas, pues, que han conseguido nuestras pesistas, nuestros ciclistas, sirvan para que el gobierno tome conciencia y cambie la política deportiva. En la carta, Ramiro nombró que el deporte debería convertirse en política de Estado. Pero este momento el deporte sí es política de Estado. Lo que son letras muertas que están en los libros, porque no se aplica. Y yo creo que si se aplicara esto, pues otra cosa sería. De todas formas, con todos estos problemas que tenemos, nosotros estamos clasificados en estos Juegos Olímpicos por encima de Argentina, por encima de México, por encima de Venezuela, que son potencias mundiales, y por qué no decir, pues, países que no han ganado medalla como Chile, como Perú, como todos los países de Sudamérica que no han ganado, ¿no? Pero al estar al frente de Argentina, de Colombia y de México, pues, de España incluso, y de muchos países europeos, yo creo que esto es el gran alegrón que nos han dado nuestros deportistas, que todavía no tomamos conciencia de esa grandeza que es una medalla olímpica.
Ahora, doctor Cañizares, nos preguntamos qué ha pasado, qué está pasando con las federaciones deportivas. Usted ya nos hizo una mirada de un análisis de qué es lo que ha ocurrido con el trabajo que se inició hace algunos años desde este cambio con el propio Ministerio del Deporte, pero nos preguntamos qué está pasando ya a nivel de federaciones. ¿Hay problemas con la gestión? ¿Hay burocracia que se lleva la mayor parte de los recursos? Quizás buscando culpables en este proceso, es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué las cosas no funcionan? Vimos hace no mucho una huelga de miembros de la Federación Deportiva de la SUAY, incluso colectas para que puedan subsistir luego de estar más de 6 meses impagos. Nos preguntamos, ¿es la crisis económica? ¿Es la pandemia? ¿Es la falta de interés? ¿Cuáles son estas causas, como digo, en ese camino o en esa necesidad que sentimos de encontrar responsables? En parte sí, por supuesto, la pandemia, la crisis económica, etcétera, ¿no? Ahora, yo hablé en la anterior intervención de que hace 10, 15 años hubo una serie de cosas positivas para el deporte, y así fueron, pero también hubo una muy negativa, que fue la ley de deporte, la ley del deporte. ¿Cuál es el problema fundamental del problema que tuvo esa ley? La politización. Es decir, de alguna manera se amarraba para que los dirigentes, tanto en federaciones provinciales como en federaciones ecuatorianas, respondan al criterio del ministerio de la Secretaría de turno. Ese es un gravísimo error que hay que corregirlo y pronto. Yo creo que es urgente la reforma de la ley del deporte, pero que esa reforma la planteen la gente del deporte, que no la planteen 4 o 5 asambleístas que de deporte no saben nada, o saben muy poco, o solamente tienen un criterio clientelar y politiquero. Es uno de los temas fundamentales. ¿Qué ha pasado con las federaciones deportivas provinciales en estos últimos años? Anteriormente, recuerdo el tiempo de hace 25 años, por ejemplo, cuando Jefferson Pérez ganó su medalla olímpica, las federaciones provinciales tenían un mayor papel, un mayor rol en la preparación de los deportistas que participaban en eventos internacionales. En cambio, las federaciones nacionales, las ecuatorianas, prácticamente no tenían presupuesto y simplemente se convertían en una agencia de viajes. Así lastimosamente era, porque tampoco eso era lo ideal. Entre paréntesis diré que, por ejemplo, Jefferson Pérez sí tuvo un equipo multidisciplinario. Cuando se trajo al entrenador colombiano, a Enrique Peña, estuvo él, estuvo un médico deportólogo de primerísimo nivel como el doctor Freddy Vivar, que lastimosamente falleció, estuvo un psicólogo, Abdilón Garciniegas, estuvo una nutricionista, estuvo un masajista, fisioterapista, Marcelo Vilés, estuvo incluso un sparring para que entrene junto con él, uno en Cuenca y otro en Guayaquil, porque hacía entrenamiento en ambos lugares. Es decir, había un equipo multidisciplinario, no para la selección de marcha de la SUAY o del Ecuador, no, para Jefferson Pérez. ¿Y el apoyo de dónde vino? De la Federación Deportiva de la SUAY, del Consejo Nacional de Deportes en ese tiempo y de la empresa privada, particularmente de lo que hoy es Ascende, en ese tiempo Shumir, con la visión de Eduardo Crespo Malo, que era su propietario y gerente. Es un ejemplo, cómo era. ¿Qué ha pasado luego? Las federaciones deportivas provinciales, incluso de acuerdo a la ley, se encargan solamente de las etapas formativas, es decir, eso es lo que dice la ley. Es decir, son las encargadas hasta las elecciones provinciales, pero ya de las participaciones internacionales, por ejemplo, Juegos Olímpicos, eso ya no está en manos de las federaciones provinciales, sino está en manos de las federaciones nacionales, las llamadas ecuatorianas, y por supuesto el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué ha ocurrido? Cierto, tienen un poco más de recursos ahora las federaciones ecuatorianas por deporte en relación a lo que tenían años atrás. Las federaciones deportivas provinciales relativamente tienen menos recursos de los que tenían hace algunas décadas, hace una o 2 décadas. Es decir, el deporte sigue sufriendo el tema de la crisis económica, más aún cuando el país entero está en una crisis económica.
lo primero que se recorta cuando hay crisis, lastimosamente, es a la cultura y al deporte, al arte. Allá se recorta primerito, cuando debería ser al revés. Debería ser al revés. Es el mejor momento para apoyar ese tipo de expresiones sociales. Ahora, obviamente, todo esto está enmarcado también en el contexto de nuestros países, ¿no? Estuve como ejercicio, voy a acabarlo cuando ya tengamos el medallero completo, comparando las medallas que tiene China, por un lado, por otro lado, Estados Unidos y Canadá, poniéndoles Norteamérica, por otro lado, toda la América Latina, desde México hasta Argentina, Uruguay, de habla hispana, ¿no? Los países de Europa, los países de Asia, los países de África, los países de Oceanía, el Caribe. Mira, si hablamos de cuáles son los países que menos medallas han sacado, por ejemplo, son solo los centroamericanos. No hablo del Caribe, hablo solo de los centroamericanos. 0 medallas, ni una, ni siquiera bronce. Si hablamos del Caribe, ahí le salva al Caribe Cuba, Jamaica, por supuesto, pero también Bahamas, también Bermudas, República Dominicana, tienen medallas. Vemos África, no tiene todo lo que debería tener. Una que otra excepción con Kenia, con Etiopía, con Marruecos y con algún otro país más. No más. Si hablamos de Asia, bueno, eliminando China y Japón, tiene medallas. Corea tiene muchas medallas. Y tiene por ahí Turquía y tienen por ahí algunos otros países. Bueno, de Europa ni se diga. Si comparamos Estados Unidos y China, que aparentemente van primeros en la medallería, con Europa, si Europa fuera unida y participara como Unión Europea, sin duda la Unión Europea ganaría de largo los Juegos Olímpicos, como Unión Europea. Estamos hablando de países pequeños relativamente que se van sumando. Entonces, ¿en qué puesto quedamos nosotros, los suramericanos? Los suramericanos tenemos Brasil, que sí, algo aportado, pues en los Juegos Olímpicos y algo tiene que fructificar de aquello. Y de ahí Ecuador. Colombia menos de lo esperado. Venezuela le salvó la saltadora de triple, si no, no tuviera medalla de oro. Y Argentina tiene una medalla de bronce en rugby y va a sacar plata o oro en hockey en la rama femenina. Ahí va a sacar oro o plata. Pero Uruguay 0, Perú 0, Paraguay 0, Bolivia 0. O sea, decían hace años que los Juegos Bolivarianos eran los que se disputan entre nuestra órbita, la cual es Ecuador, eran los Juegos de más bajo nivel de los que se competía en el mundo. Bueno, por suerte hay los Juegos Centroamericanos, que estos sí son los de más bajo nivel. Nosotros estamos en el penúltimo, porque estamos menos que los Juegos Africanos, somos menos que los Juegos Asiáticos. Estoy hablando como patria grande, no como país entero Sudamérica. Entonces también tenemos que ver el contexto. Y en este contexto, que incluso metamos al fútbol, que hace años Argentina, Brasil disputaban los primeros lugares en los campeonatos mundiales. Y hablemos de que un Peñarol o un Santos o un Boca Juniors o un River eran de los mejores equipos del mundo. ¿Ahora qué? Los mejores jugadores de Argentina ya no juegan en Argentina. En Argentina se quedaron los suplentes. Todos los argentinos juegan en Europa, los buenos. El que no ha logrado salir es porque o ha regresado ya de viejo. Por eso es que los equipos sudamericanos es muy difícil que logren un lugar estelar en el concierto mundial. Y las selecciones sudamericanas ya no tienen el mismo protagonismo que tenían hace algunas décadas atrás. Es decir, tenemos que pensar integralmente. Y en este pensar integralmente, que nos es realmente, pese a todos estos problemas que hay, que Ecuador sobresalga, es un éxito increíble. O sea, si lo ponemos en el contexto, un contexto en que estamos todos sufriéndolo, hablando ya como Sudamérica, como Latinoamérica, que Ecuador saque la cara, así sea con solo 2 de oro y 1 de plata y unos cuantos diplomas olímpicos, y es un mundo, sobre todo considerando nuestra historia. Y somos noticia a nivel mundial y nos reconocen y nos sentimos felices de que el mundo del ciclismo, por ejemplo, sepa que tenemos un ciclista de la talla de Carapaz, etcétera, etcétera, ¿no?
Es decir, nos falta mucho, pero algo estamos haciendo ya. Ahora, doctor Cañizares, esto nos lleva a pensar, hemos hablado un poco del rol del Estado, pero quizás es importante hablar también del rol de la empresa privada, la necesidad de que la empresa privada se involucre más allá también del fútbol, que es lo que ocurre. Vemos que hay mucha más inversión, mucho más apoyo y frente a los otros deportes prácticamente no existe. Podemos decir que prácticamente el apoyo es cero y a veces la empresa privada ha esperado, digamos, que nuestros deportistas alcancen un nivel, si nos ponemos a pensar en Jefferson Pérez y luego con el apoyo de la banca privada en este caso, pero cuando ya llegó a un nivel importante. Quizás es el momento, ahora esta participación de Ecuador debería abrirnos los ojos y empezar a pensar más allá del fútbol también. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay que también ponernos en la mentalidad de la empresa privada. A la empresa privada le importa vender sus productos. También hacer obritas sociales, pero que mejoren la imagen. Para mejorar la imagen y mejorando la imagen, vender sus productos. En el fondo es eso. Ahora, si nosotros vamos a la empresa privada y le decimos, mire, somos buenitos, regálenos un poquito de platita para apoyar a estos deportistas. Sí, somos amigos y conocidos. Vamos a decir, sí, cómo no. Pasa por tesorería y me da un chequecito de 3 cifras, ¿no? Por decir que han apoyado. Pero si le vamos y le decimos, ¿sabes qué? Si tú inviertes en este deportista y tu imagen sale en la televisión y además la ciudadanía sabe que ese deportista que lleva tu auspicio es un excelente deportista y le da una excelente imagen a tu empresa. Ok, hablemos ahora sí de negocios, ¿no? Entonces me vas a apoyar porque yo también te voy a ayudar de alguna manera a mejorar la imagen de tu empresa. Entonces apoyémonos. Y entonces cuando me dé el chequecito ya no va a ser de 3 cifras, pues, va a ser 4, 5, ojalá 6 cifras, ¿no? Entonces, allá tenemos que ir. Por eso es que hoy hay especialización. Ustedes, los que están acompañando en el panel, saben que hay ya especialidades en universidades sobre el marketing deportivo, ¿no? O sea, la gerencia deportiva hoy es una especialidad universitaria. Yo creo que, y no solo para el fútbol, por Dios, no solo para el fútbol, para todo el deporte. Yo sé que el fútbol es el rey de los deportes, nadie lo discute. Es el más socorrido de nuestra población, el imaginario colectivo de nuestra gente. Pero yo estoy seguro que ahora, en el Ecuador, después de estas medallitas, ya si hacemos una encuesta, y lo hemos visto en los memes y en las redes sociales, pues mucha gente está con Carapaz o Dahomes y se olvidó, al menos momentáneamente, de la tri y de los equipos de fútbol. Hay una comparación de quienes sí están ganando y quienes no están ganando. En este caso, la TRI y el Deportivo Cuenca. Ramiro, justamente sobre estos temas y las especializaciones que vamos encontrando. Además, usted no solo como periodista deportivo, también como catedrático de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, que nos debe conducir y nos debe llevar a empezar a abrir nuevos espacios, a mostrarnos otras experiencias que permitan además sostener y apoyar otro tipo de deportes. Es en verdad eso. Además también, en nuestro caso, ¿no? Hay que decir puntualmente con el tema de Doménica Suero, nosotros hemos tocado las puertas de varias entidades públicas y privadas, más en realidad privadas que públicas para un apoyo, porque en base a nuestros modestos conocimientos hemos presentado una serie de proyectos, sí, pero lastimosamente no nos han dado el aporte, porque yo no sé cuál es el tema, es decir, el aporte para el periodismo, para el deporte amateur no existe, no es que digo que sea cero, pero ellos no le ven con una visión, como decía el doctor Ernesto Cañizares, de un ganar y ganar, porque este es un win-win, es decir, el patrocinio, el sponsorship o el tema de los sponsors son de doble vía, es una parte importante para el deportista, pero también para la empresa. Yo estoy confiado ahora que con estas medallas que ha obtenido la selección del Ecuador olímpica, que ha pasado a la historia, la empresa privada va a tener una visión diferente, va a irse por ese camino.
Sí, y de hecho algunos deportistas ya lo han hecho. Entonces, esos cambios son interesantes y yo espero, en realidad, pues, que nosotros, como digo, con Doménica y con su padre, con don Miguel Azuero, hemos tocado muchas puertas y, claro, nosotros tuvimos en realidad un aporte de una de las empresas acá locales de tapa, que hay que decirlo y hay que reconocerlo, pero muchas puertas se cerraron, otros logramos unos convenios, un poco de imagen, hemos hecho algo, ¿no? Y además también, como usted decía, pues en la cátedra es importante. Nosotros en la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Cuenca tenemos una cátedra justamente de la comunicación deportiva, ¿no? No sabría decir las mallas de las otras universidades locales, pero nosotros tenemos esta alternativa. Entonces hemos trabajado con estos chicos y a mí me ha tocado en suerte dar esta cátedra y yo la característica que hemos tenido es justamente tener este tipo de encuentros como estamos haciendo ahora. Es decir, ver periodistas ya reconocidos, ver dirigentes que nos den charlas, gente que está en todos los ámbitos para acrecentar ese conocimiento y que los chicos salgan con un bagaje un poco más alto. Hay que seguir haciendo. Ahora más que nunca yo creo que va a haber una efervescencia en el Ecuador. Y mire, lo que decía John, Ecuador con esta campaña está dejando atrás a países como México, por ejemplo. México es una locura con relación y comparación en todo sentido a lo que es Ecuador y nosotros estamos arriba de ellos. Y otra cosa también que sí quisiera hacer notar, un poco con el tema de la ley de deporte y la parte de la politización. A mí me ha dolido muchísimo, les digo muchísimo, muchísimo, que por culpa de dirigentes que están, creo aún todavía, de ex dirigentes que ya no están o ex ministros, 6 meses los empleados de la Federación Deportiva de la SOAI y su familia no pudieron perseguir sus sueldos. Es algo inhumano eso. Esa gente tiene que estar tras las rejas. Sí, perdónenme la expresión, porque me ha fastidiado mucho y me ha dolido. Porque yo soy amigo de mucha gente que está trabajando ahí. Soy hasta familiar de algunos de ellos, independientemente de eso. Yo conozco a mucha gente de la Federación Deportiva y los dirigentes que están ahí debieron hacer todas las gestiones. Y son temas de corte político lo que han llevado a eso. Son temas políticos. Sus insinuaciones, inclinaciones, no tienen nada que ver. Si se meten o tienen el afán de dirigir el deporte, tienen que ir con la intención de fortalecer el deporte. Yo ahí sí les culpo directamente a la gente del ministerio, a la gente de la dirigencia actual, que ellos son los culpables, porque tienen que pagar decenas de familias. Imagínense ustedes en esta crisis. Entonces esas cosas realmente se tienen que cambiar. La dirigencia también tiene que prepararse, como lo hacemos nosotros los académicos, los docentes. Todos los días, la universidad, la docencia, la escuela es vital para una formación integral y completa. También tenemos que ir por ahí, ¿sí? La persona que llega a estos puestos tiene que tener un perfil, tiene que tener un conocimiento, tiene que tener una hoja de vida que le vale también para eso, no un trampolín político como hemos visto a través de las décadas y los años, ¿no? Entonces, yo creo que todo influye, todos tenemos que cambiar. Igualmente, yo creo que es importante lo que decían, que en la parte ya de la academia, las universidades, las ecuatorianas o de todo el mundo, tenemos que ir incluyendo con más fuerza el tema del periodismo deportivo, porque no es solamente el fútbol, yo les he reiterado, el deporte es múltiple, el deporte es múltiple y el comunicador que quiera tener relativo éxito, que quiera ser una persona que se forje su nombre, tiene que manejar medianamente muchos deportes, porque tampoco uno es sabio para acaparar todo a profundidad, pero tiene que tener un conocimiento vasto, interesante, importante, para poder explicar a sus oyentes, a sus televidentes, a sus lectores, qué es lo que sucedió. Escribir una crónica, qué es lo que pasó con Elizabeth Bravo, por ejemplo, o cómo son los movimientos para poder levantar tal tipo de peso en la halterofilia, qué sé yo, el tema, por ejemplo, del tenis de mesa o hablar de cualquiera de las disciplinas. Entonces es importante, cosa que cuando usted lea, observe o mire esa crónica, se va a quedar como, oye, como ser humano, como una persona que me gusta el deporte, satisfecho de haber leído, observado, visto una crónica verdaderamente bien establecida bajo las normas, cánones, lo que dice la redacción, pero más que nada del conocimiento. Ese tiene que ser un aspecto importante que yo creo que tenemos que ir alimentando e ir un poco incentivando para las nuevas generaciones de la comunicación, del periodismo, esencialmente nuestro, de la línea del periodismo deportivo.
Mira, quizás esto se vuelve más importante no solo ahora por el éxito que se ha visto en estos nuevos Juegos Olímpicos, sino porque cuando hablamos del espacio deportivo, en la gran mayoría de medios de comunicación, estos espacios deportivos deberían llamarse espacios para hablar de fútbol. No se habla, sino muy contadas veces, de otro tipo de deportes, salvo que haya un logro trascendental, como ha sido el caso de Carapaz, por ejemplo, o ahora que estamos viviendo estos éxitos en los Juegos Olímpicos. Pero tratar este tipo de deportes como un acompañamiento al trabajo que hacen podría contribuir también de manera importante. Mire, lastimosamente los estudios de mercado, de rating de sintonía, en los programas deportivos hablan claramente de que, al menos hablando de nuestro país, en el Ecuador concretamente, yo creería un poco varios países sudamericanos, el programa deportivo en cualquiera de los medios tiene que tener un 80% de fútbol y el 20% del amateurismo para que sea vendible. Lastimosamente, la empresa pública o privada no apoya mucho a los espacios de la comunicación, o perdón, del periodismo amateur, del deporte amateur. Entonces, todavía estamos también en esa puja, en esa lucha, ¿no? Entonces, lo que más vende, de hecho, es el fútbol. Y, como usted sabe, los periodistas, los medios de comunicación y los comunicadores vivimos de la publicidad, salvo que tengamos un sueldo fijo en la empresa, pero la empresa, de hecho, vive de la publicidad. Entonces, esos son unos argumentos un poco que coartan la alternativa que el periodismo, el deporte amateur tenga mayor espacio en los programas deportivos. Yo pensaría que la alternativa es, como se ha hablado acá, ¿no? Que cuando haya un apoyo importante, fundamental, es decir, darle al deportista lo que necesita para su formación, para su nuevo ciclo olímpico, para su competencia, cualquiera que sea, y comiencen a darse regulares triunfos, yo creo que igualmente los programas deportivos van a tener una mixtura mucho más grande y variada de lo que tenemos hoy, cuando lógicamente impera el mundo del fútbol, que a mí también, de hecho, les digo, me encanta, me fascina, pero ya hablando en estos términos, pues, de hecho que la situación de la comunicación deportiva de los programas está en este panorama que estamos un poco anotando. Quisiera continuar este diálogo con John sobre la situación de los deportistas luego de ser deportistas, digamos, aunque creo que es una condición que no se pierde nunca, pero luego de representarle al país en 1, 2, 3, 10 certámenes. Hemos visto también, a propósito de estos juegos, ese abandono del Estado ecuatoriano a los deportistas que ya dejaron de participar o de estar activos en este tipo de competencias. En uno de los canales en señal abierta ha estado transmitiéndose en estos días precisamente cuál ha sido el futuro, cuál es la realidad actual de algunos deportistas que incluso trajeron logros importantes a Ecuador, nos trajeron medallas, pero la gran mayoría atraviesa situaciones económicas muy complejas, muy difíciles. Incluso hemos visto casos de personas que están haciendo enormes esfuerzos para sobrevivir, y esto luego de haber dedicado tiempo importante y recursos a entrenarse, a prepararse y sobre todo para dejarle un buen sitial a Ecuador en distintos certámenes. Un punto sumamente preocupante, ¿no? Hay deportistas que dieron su vida por el deporte. Se dedicaron 2, 3, 4, 5, 6 horas diarias a entrenar durante muchos años. Dejaron sus estudios. Eso es preocupante. Los entrenadores, además de prepararlos de una forma técnica, de una forma para que lleguen al alto rendimiento, debemos de ser educadores. Siempre yo me he manejado de esa forma, que los deportistas deben ser unos buenos estudiantes. Así como son capaces de levantar grandes pesos, sean capaces de enfrentar la vida. Y yo creo que el Estado nada hace por eso, ¿no? Por ellos. Y me preocupa mucho que muchos pasan a ser conserjes, trabajar en los estadios, ¿no? O ayudando, cuando tranquilamente, si ellos hubieran adquirido una beca de estudios para que puedan salir adelante, yo creo que la vida de ellos cambiaría.
Y yo doy estas palabras a todos los entrenadores, a todos los dirigentes que si tienen alguna oportunidad de ayudar a quienes han dedicado su vida al deporte, sea mediante becas estudiantiles, para que ellos, una vez que terminen su carrera deportiva, pues pasen a formar parte de la sociedad de una forma correcta, ¿no? Y ese es un mal del deporte ecuatoriano, un mal de los deportistas. Ayer nomás con tristeza veía en uno de los noticieros deportivos que una muchacha vendiendo frutas en el mercado, luego de haber sido campeona panamericana, de haber sido campeona bolivariana, campeona de Juegos Sudamericanos, participó en los Juegos Olímpicos de Londres. Lucy Jaramillo. Lucy Jaramillo y vendiendo frutas. Esas cosas deben de cambiar. Y podemos nombrar cantidad de deportistas. Felizmente, Cuenca y un poco en la sierra hay la excepción, pero los deportistas digamos, de la costa viven por una dádiva que les puedan dar las federaciones, $40, $50, un plato de comida, y yo creo que ahí debemos mejorar, sobre todo los dirigentes que están al frente de las instituciones deportivas, pues buscar no solamente que ganen medallas. Y ahí a los entrenadores también que se les quite un poco del triunfalismo, sino que tengan conciencia de que ellos están educando primeramente a seres humanos, ¿no? A personas. Y si lógicamente logran resultados en el deporte, qué bueno, pero yo creo que lo más importante es crear seres humanos para que ellos cuando abandonen el deporte sean parte esencial en su provincia, en su ciudad, y traten de sacar adelante a su familia, no con dádivas, sino con su esfuerzo, con sus estudios, y ahí debe cambiar. Yo creo que debe tener una política el Ministerio del Deporte y dedicarse a estos deportistas, ¿no? Con estas becas estudiantiles para que ellos puedan tener luego de retirados una vida digna. Muchísimas gracias, John. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, me gustaría pensar a futuro, pensar qué se viene de aquí en adelante. Estos juegos todavía no concluyen, esperamos nuevos logros hasta el final de Tokio 2020, pero ¿cómo nos estamos proyectando de aquí en adelante para los próximos mundiales, para los próximos Juegos Olímpicos? Doctor Cañizares. Antes quería un solo criterio sobre lo que dice John. De acuerdo, ese es un punto, ¿no? O sea, formar al deportista como ser integral y garantizando su futuro. Y el otro son las becas vitalicias, que hace años ya el gobierno viene entregando a los deportistas que han destacado y que han dado gloria al país, y en los cuales se han cometido enormes injusticias. Hay deportistas que reciben eso sin haber hecho realmente un mérito, y hay otros que no lo han recibido por A, B o C razones. Cito un ejemplo casadentro, y que a mí siempre me ha indignado y siempre lo he venido reclamando: Mario Pons. Mario Pons es una gloria no solo del ciclismo azuayo, sino del ciclismo nacional. 2 veces campeón panamericano, múltiple campeón sudamericano, bolivariano, etc. Mario nunca pudo acceder a la beca que da el gobierno a otros deportistas. Ahora sé que ha cortado a un montón más, y hay un montón de otras injusticias como le está reclamando una televisión nacional. Ojalá eso también se supere. El futuro, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que puede ser un punto de inflexión estos logros, estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo? Uno, la ley. Sí, la base legal yo creo que es importante. Ya tenemos ministerio de nuevo, eso es positivo. Buscar una nueva ley escrita, fomentada, socializada con la gente del deporte, ¿no? Con políticos de turno. Después, otro punto fundamental es empezar a creer como Estado, como empresa, como ciudadanía, que el deporte sí tiene valor, que no sea la última rueda del coche, que no sea un simple pasatiempo. No, el deporte es mucho más que eso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, 200 años hemos vivido los bicentenarios de algunas ciudades, de la independencia de algunas ciudades. He visto algunos libros del bicentenario. Hablan de todo, y muy bien escrito. Al deporte, ni una sola palabra. El deporte de Cuenca tiene importancia en la historia de Cuenca. Por ejemplo,
y ni una sola palabra. Es decir, todos, es un compromiso de todos, prensa, empresa, gobiernos seccionales, gobierno nacional y ciudadanía en general, de considerar en el real valor que merece el deporte. Sobre este mismo tema, Ramiro, ¿cómo nos estamos proyectando? Es necesario que efectivamente se convierta este momento en un punto de inflexión para lo que puede venir más adelante. Pero ¿cuáles son las expectativas que nos quedan? ¿Cuáles son las expectativas, mejor dicho, que tenemos con los deportistas que han demostrado ahora en su participación las enormes capacidades y las oportunidades que tienen de aquí en adelante? Mire, lo que han hecho nuestros deportistas es, como suele decirse de manera muy coloquial, para muestra basta un botón, lo que acaban de hacer estos deportistas. Entonces, hay que hacer lo que se estila en el propio deporte. Hay que hacer un equipo multidisciplinario, si ustedes me permiten hacer esa analogía, esa comparación, entre la empresa privada, la empresa pública, entre la prensa deportiva y una serie de estamentos más que se pueden sumar para darle, es decir, construyendo desde las bases todas estas alternativas que le van a dar un futuro muy importante al tema del deporte. Fortalecer esas bases, un cambio radical en la ley del deporte, el aporte significativo de muchos entes, y eso va a significar muchas cosas importantes, porque primero va a ser un incentivo muy grande para que se masifique mucho más el deporte a nivel del país, salgan más figuras en todas las disciplinas deportivas, ¿sí? Y seguramente hay un tema que se maneja mucho en la comunicación estratégica, que es la responsabilidad social corporativa o empresarial. Entonces hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que no hacen esta gestión porque de repente quizá no ven el lugar exacto, pero el deporte puede ser una de las alternativas. Sí, podría ser un tema. Yo creo, como digo, si hacemos un equipo multidisciplinario entre todas las entidades que pueden conformar en este caso, incluyendo, claro que sí, la prensa deportiva, comenzar a escribir, de hecho, una historia diferente cada evento que vaya un deportista va a ser importante. Me parece que esa podría ser, desde mi punto de vista muy modesto, la consideración que se puede dar para mejorar el deporte, para mejorar la vida de las personas, porque no solamente es el hecho a profundidad de que X persona, Ramiro Ochoa o el doctor Ernesto, cualquiera, en su momento gane una medalla siendo deportista, ¿sí? Es la posibilidad de que la gente, los chicos, los jóvenes, los muchachos no se vayan por otras inclinaciones que no sea el buen vivir, se vayan por las drogas. Entonces, el deporte, ¿qué le va a hacer? Una persona de bien, porque siempre el deporte es honestidad, se va relacionado con esa característica, con ese intangible. Entonces, van a ser una serie de beneficios colaterales importantes, ¿no? ¿Por qué tanta gente se retira? Ustedes han hablado de casos patéticos que ya no están, que han sido denigrados por sus circunstancias y lo que sea. Es porque no hay el apoyo. Entonces, la gente donde no hay apoyo simplemente no va. Pero si se reforma todo esto, vamos a tener, en realidad, ahí sí, como tienen otros países, de dónde escoger para llegar o para llevar para cualquier justa deportiva, nacional o internacional. Ojalá que sea así y ojalá que, reitero, pues estas medallas sean el simiente para un cambio radical en el futuro deportivo del Ecuador y para muchos años. John, ¿cómo visualizamos el deporte ecuatoriano en el futuro cercano? Bueno, estamos a pocos años de los Juegos Olímpicos de París, los Juegos del Centenario, ya que hace 100 años se realizaron los Juegos en esta ciudad. Yo creo, y soy muy optimista, de que estas deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos, ojalá no me equivoque, pero tienen grandes condiciones de repetir sus medallas e incluso sumarse una de ellas y sumarse otros deportistas. Tenemos unas reservas de pesistas en las categorías prejuvenil, juvenil, gente bien follada a nivel internacional, y yo le auguro unos buenos éxitos en lo referente al levantamiento de pesas. Yo creo que en los próximos Juegos Olímpicos, que apenas faltan 3 años, no vamos a conseguir 2, sino que vamos a conseguir 3 o quizá más medallas, porque material hay. Ahora también
quedaría apoyar a muchos deportistas, no solamente en el momento que estén bien, sino en los momentos difíciles. Yo creo que el Ministerio del Deporte, las federaciones, pues tienen que hacer grandes esfuerzos para invertir en los deportistas, en los niños, ¿no? Para que en un futuro no muy lejano, pues sigamos obteniendo estos resultados, que esto no haya sido solo de la casualidad, y le auguro éxitos al deporte ecuatoriano con estos deportistas, no solamente de pesas, porque veo que hay muchos deportistas jóvenes en marcha, en ciclismo, ¿no? En bicicross, hay en boxeo, en lucha. Yo creo que Ecuador está en el mejor momento deportivo, y eso lo demuestra no solamente las 3 medallas, sino los 48 deportistas clasificados. Y yo le auguro buenos éxitos en los futuros Juegos Olímpicos. John, y quizás para irnos despidiendo, cuéntenos un poco sobre la halterofilia. Es un deporte muy complejo, muy difícil, requiere demasiado esfuerzo. Ya se ha dicho, son las mujeres más fuertes del Ecuador, del mundo, están en Ecuador con estos pesos que han levantado, haciéndose acreedoras a las medallas en los Juegos Olímpicos. Depende solamente de la fuerza, de la técnica. Cuéntenos un poquito. Es un deporte muy difícil. Todos los días los deportistas tienen que cargar toneladas de toneladas, ¿no? Están supuestos a lesiones en las rodillas, en la espalda, en los codos, en todas las articulaciones. Es un deporte muy difícil. Yo creo que también tienen que invertir en vitaminas, en alimentación. Nosotros tenemos madera, tenemos gente en todas las regiones del país. Así lo han demostrado nuestros pesistas. Es un deporte que se ha hecho famoso ahora por las medallas de nuestras deportistas. Es un deporte muy duro, pero que se ha incrementado el número de participantes, ¿no? De las 24 provincias del país se practican en 23. Hay cantidad de deportistas en un campeonato nacional. Antes se realizaba en un solo día, ahora se realizan en 5 días. Cantidad de niños y niñas practicando, y es un deporte muy bonito que forma el carácter, forma la voluntad, y yo creo que también con buenos dirigentes, honestos, trabajadores, que le den una mano al deportista, que no le pongan el pie, como hemos visto las declaraciones de las deportistas. A veces en esto yo quiero acotar que hay dirigentes que quieren estar toda la vida intrincados en una federación, no dan paso a nuevas generaciones, y esto lógicamente afecta a los deportistas. En nuestro deporte pasa esto, y en algunos deportes también hay dirigentes que están 20, 25 años. Quiero ahí felicitarlo al doctor Cañizares, pues quizás estos dirigentes como él hubiéramos querido que se queden más años, ¿no? Pero a veces hay dirigentes tan malos que lo único que quieren quedarse es en el poder, para estar viajando, para seguir lucrando, ¿no? Pero yo creo que esto debe cambiar. Y con relación a nuestro deporte, pues es un deporte lindo, muy duro, pero yo creo que es un deporte que se ha convertido en el primero en el país, ¿no? 2 medallas olímpicas, solo lo tiene el levantamiento de pesas, y me siento muy contento por pertenecer a este deporte, que yo también personalmente me he entregado. Como deportista ya fui como 14 años, luego como entrenador fui 16 años, y todavía lo sigo practicando. Me siento muy orgulloso que nuestros pesistas hayan ganado estas medallas. Doctor Cañizares, esto motiva muchísimo para que nuevos prospectos, los niños, empiecen a hacer algún deporte. Vemos que muchos se han inspirado en Richard Carapaz, en Neisy, en Angie, en Tamara,
se me escapa el nombre este instante del bicicrossista de Ocampo, Alfredo Campo, motiva mucho para que los niños empiecen también a practicar algún deporte, pero esto implica también que existan estas posibilidades para que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes puedan dedicarse a un deporte de esta naturaleza, e incluso para que las personas que no van a dedicar quizás su vida al deporte se dediquen al menos a hacer un poco más de actividad física, de práctica física. Leía un meme cuando ganó Richard Carapaz, decía, ahora de la pura emoción me voy en bici a comprar el pan. Y quizás eso motiva a que deje el vehículo un momento en casa. Yo creo que eso es lo importante. O sea, no es solo, ahora hemos hablado porque es lo que nos llama la atención, lo que está en los primeros titulares sobre los grandes deportistas de la cumbre, es decir, los olímpicos. Pero hay que acordarse que hay una gran pirámide. Y para llegar a esa cumbre hay necesidad de fomentar la pirámide, es decir, las bases. Y las bases no solamente del deporte competitivo, a las cuales hay que, por supuesto, apoyar y darles el seguimiento necesario para llegar a la cumbre, sino también al deporte comunitario, al deporte para todos, a la actividad física, como bien dice Rosana, que es fundamental sobre todo para la preservación de la salud de la población. Yo creo que siempre, ahorita hemos hablado más del deporte competitivo, pero hay que recordar que también es misión de todos fomentar la actividad física saludable en toda la población. Y al decir toda la población, un brevísimo análisis de los 48 deportistas que fueron a Tokio. Ellos fueron de 17 provincias diferentes del país. Eso es un éxito increíble, porque antes iban solo de 2, 3, 4 provincias. Son 17 provincias las que están de alguna manera representadas ahí. Y más aún, las medallas y los diplomas hasta aquí conseguidas, no hay una sola de un deportista nacido en Quito o en Guayaquil, en Pichincha o en Guayas, que eran los dos ejes tradicionales bicefálicos de nuestro país. Todos ellos son más vale del Oriente, del Chota, de Carchi, etc. De la SOAI. Y de la SOAI, por supuesto, de Alfredo Campos, ¿no? Y de Azuay de Alfredo Campos. Eso yo creo que es bien importante, porque ya se ha descentralizado los éxitos deportivos en el país. Ya no son solamente 2 grandes potencias, o 3, incluyéndonos a Cuenca, a la SOAI. Es bueno que tengamos, y sobre todo el Oriente. Fíjense, lo del Oriente es espectacular. Prácticamente todas las provincias orientales, excepto una, Zamora, tuvieron al menos un representante en los Juegos Olímpicos. Y las medallas se van al Oriente, se van a Shell. Y eso es importantísimo. Una, las medallas y un diploma. Y eso es importantísimo. Y comenzaron con los Juegos Amazónicos, que fueron muy, muy valiosos en esta pirámide, en esta base de la pirámide, que se inició años con la organización de Juegos Amazónicos y dotación de infraestructura deportiva al oriente ecuatoriano. Yo creo que eso también es un punto a pensar, a reflexionar y a seguir apoyando esta gran descentralización y participación de las antiguamente llamadas provincias chicas en el desarrollo del deporte, y no solo del deporte, en el país. Y en honor al tiempo, cerremos, Ramiro, a manera de conclusión, 1 minuto para ir despidiendo. Sí, muchísimas gracias. Yo consideraría también que es importante estos aspectos que hemos tratado, pero quizá no hemos hablado de un tema que es trascendente y fundamental. Ya la pacificación es importante y todo. Sí, pero una carencia que tiene el deporte ecuatoriano son los escenarios deportivos, que ojalá esta nueva reingeniería que se intenta manejarla, la llevemos también a efecto de los escenarios deportivos. Azuay, el Ecuador, no tiene opciones, no es aspirante a cualquier evento internacional porque justamente carece de la infraestructura deportiva importante, fundamental, básica. Entonces, ojalá, junto a esos cambios, vengan de la mano también el mejoramiento de la infraestructura deportiva, que es otra clave para el crecimiento deportivo, porque puedes tener, ¿no es cierto?, una joya en el deporte, pero si su instrumental deportivo no le sirve, no se va a cerrar el círculo virtuoso de una preparación correcta y completa. Entonces nos quedan muchos retos, a todos nos quedan muchos retos, a la comunicación deportiva, a la dirigencia,
a la empresa privada y en forma especial al gobierno, al ejecutivo, para sacar este tema del deporte adelante, que es una cosa absolutamente fundamental. Ojalá esta conversación, hoy que la manejamos en este domingo, en cuestión de unos años, a mediano plazo digo, porque el deporte es de mediano o largo plazo, estemos dentro de unos 5 o 10 años recordando que esta conversación ha sido un simiente para que se puedan volver a tener alegrías y ojalá, Dios mediante, pues en este mismo espacio nos podamos volver a juntar y hablar de los triunfos del deporte ecuatoriano que no dejen de llover como está lloviendo ahora. Un abrazo muy sentido para todos ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad maravillosa de hablar de lo que nos encanta, de lo que nos apasiona, del deporte y de las cosas alegres que hacen revivir al Ecuador. Si así llueve, que no escampe, que nos sigan lloviendo medallas de oro, de plata, de bronce. Y bueno, creo que solamente la sola participación con estos detalles que nos dio el Doc Cañizares definitivamente ya nos deben decir muchísimo de qué es lo que estamos haciendo en este ámbito. Yo me despido agradeciéndoles inmensamente a quienes nos han acompañado en esta mañana. El doctor Ernesto Cañizares, Ramiro Ochoa y John Sichel, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan cada domingo. Esperamos, como siempre, haber contribuido con criterios, con opiniones, para que sean ustedes quienes puedan tener y optar por sus propias decisiones y formar sus propios criterios sobre temas que definitivamente nos importan. Nos despedimos deseándoles que tengan un excelente domingo y quédense con nosotros, que a las 11 de la mañana estará el Pepe Astudillo con Palabra y Vida. Muchas gracias.